Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio organizado por el diario La Opinión. Vamos a comenzar enseguida, vamos a dar un minuto para que terminen de entrar los últimos rezagados. Hemos dado el suficiente tiempo, supongo que irán entrando poco a poco más asistentes a este webinar que hemos preparado en el diario La Opinión de Murcia para llevarles un debate que estoy seguro que les va a interesar y que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Esa concreción del gran acuerdo global que tuvo lugar el 25 de septiembre del año 2015 en Nueva York. Uno de esos acuerdos globales y mundiales que se ven muy pocas veces y que son una continuación de los objetivos del milenio. En concreto, vamos a analizar el objetivo número 6, que es el que tiene que ver con el acceso, la disponibilidad, la gestión y el saneamiento del agua para todos. Ya saben que cada uno de estos objetivos tiene una serie de metas que a lo largo de este webinar, de esta mesa de expertos, iremos desgranando. Y para analizar, para encontrar alguna de las claves, iluminar un poquito este camino hacia la consecución del objetivo, tenemos con nosotros la suerte de contar con tres voces muy autorizadas en este campo, como son Inmaculada Serrano, directora general, consejera delegada de Hidrogea, desde octubre de 2018. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí. También tenemos a Francisco Cabezas Calvo Rubio. Él es director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y uno de los principales expertos en planificación hidrológica, desde luego una de esas voces que hay que escuchar en España acerca del agua. Muy buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días a todos. Y también tenemos a Teresa Navarro. Ella es secretaria del Instituto del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia, también profesora de Derecho Administrativo, y es la autora de muchas monografías que tienen que ver con el dominio público hidráulico, con los usuarios, las comunidades de regantes, la reutilización de aguas. Imagínense si no tenemos que hablar de estos temas en este objetivo. Teresa Navarro, muy buenos días. Hola, muy buenos días también, Alejandro, encantada de estar aquí. Pues ellos son los invitados, ellos son los protagonistas, con ellos vamos a desgranar algunas de las claves de este objetivo de desarrollo sostenible número 6. Me gustaría comenzar con Inmaculada Serrano, antes de hacer una pregunta que será compartida, introductoria. Me gustaría preguntarle, porque yo imagino que Hidrogea ahora mismo está trabajando intensamente de cara a esa inauguración que tenéis el 25 de septiembre con la DINAPSIS. ¿Qué nos puedes contar, Inmaculada? Sí, Alejandro, bueno, pues de luego estamos muy ilusionados, invitamos a todo el mundo a esa inauguración virtual, dadas las circunstancias de la pandemia. Y bueno, DINAPSIS es un centro tecnológico de gestión sostenible del agua, donde esperamos aportar soluciones para el agua del presente y el futuro, pero siempre en colaboración con el resto de la gente implicada con la región de Murcia. Son muchas administraciones, instituciones, etcétera, y bueno, esperamos ser de mucha utilidad con este centro. A ver si esta situación epidemiológica nos lo permite, que desde luego, y me ha faltado decirlo en la introducción, yo creo que en el contexto actual, si nos faltaban motivos para admirar el trabajo que hay detrás de ese gesto cotidiano, liviano, de levantar la manivela y que salga un chorrito de agua potable, si nos faltaban motivos, yo creo que la COVID-19 nos está dando el último que necesitábamos. Hay un dato estremecedor que destaca Naciones Unidas en la justificación de este objetivo, y es aquel que dice que más de 800 niños mueren cada día por enfermedades derivadas de la falta de higiene. En fin, vamos a hacer una pregunta introductoria, como digo, va a ser compartida. Vamos a comenzar contigo, Inmaculada, y me gustaría saber en qué medida desde Hidrogea se está contribuyendo a la consecución de este objetivo. Sí, bueno, pues como sabéis, Hidrogea es una empresa que se dedica al ciclo integral del agua. Damos servicio a más de 1 millón de habitantes y bueno, y estamos presentes en 13 municipios de la región de Murcia. El agua es un recurso transversal del que depende directamente el objetivo 6, que es el que hoy nos ocupa, pero también de forma directa o indirecta también tiene que ver con el resto de los 16 objetivos, ¿no? El fin de la pobreza, ciudades sostenibles, acción por el clima, etcétera, etcétera, ¿no?
Como comentabas, Alejandro, si hablamos de cifras globales, se estremece, ¿no? De los 8.000 millones de almas que estamos ahora en el planeta, 3 de cada 10 carecen de este suministro y 6 de cada 10, o sea, más personas no tienen acceso al saneamiento, y por eso, como decías, los problemas de higiene y de salubridad que de eso se deriva, ¿no? Esto ocurre en los países llamados en desarrollo, ¿no? En los países que denominamos desarrollados, que la situación es otra, ¿no? Por ejemplo, en España, cerca del 98% tiene acceso al agua potable con las características y los parámetros sanitarios que marca la normativa vigente, ¿no? Y el 99% de la población tiene acceso al alcantarillado, ¿no? En la región de Murcia las cifras son muy parecidas. Por tanto, lógicamente, en España, en los países desarrollados, el problema es otro, ¿no? El problema es en España el estrés hídrico. De hecho, tenemos un coeficiente que es uno de los más altos de la Comunidad Europea, de este déficit hídrico, ¿no? Por tanto, ante este panorama, las empresas del sector tenemos muy claro cómo contribuir a la consecución de estos objetivos, ¿no? Concretamente el objetivo de 6. La región de Murcia, como sabéis, sufre un déficit hídrico estructural y cada vez está sometida más a fenómenos meteorológicos extremos, sequías y danas, ¿no? Hace poquito, hace la semana pasada, el día 12 celebrábamos o recordamos tristemente el aniversario del 12 de septiembre, donde aquella dana asoló completamente la región de Murcia, ¿no? Qué duda cabe que uno de los grandes retos de la gestión del agua urbana en España y en Murcia es el cambio climático, ¿no? Por tanto, en mi opinión, creo que es urgente que mitigamos nuestro impacto y nos adaptemos a estos efectos del cambio climático, y para ello debemos impulsar el desarrollo climático de la región de Murcia. Pues ¿cómo? Pues preservando el agua como fuente de vida, por supuesto, utilizando recursos hídricos de la forma más inteligente, aprovechando la reutilización, protegiendo el medio ambiente, incorporando de forma más eficiente nuevas fuentes de agua, que ya no son tan nuevas, ¿no? Como aquí, sobre todo aquí en la región de Murcia, como la desalación y el agua regenerada, ¿no? Para alcanzar todos estos retos es fundamental innovar, utilizar la mejor tecnología, la mejor metodología para continuar con esta excelente gestión que la región de Murcia, todos los agentes implicados vienen realizando, Claro, daré ejemplos concretos de esa contribución de Hidrogea a este objetivo 6, ¿no? En cuanto a metodologías, pues bueno, si queremos hablar de la preservación del agua como fuente de vida, que duda cabe que tenemos que hablar del sistema de control de calidad de agua potable que hacemos en Hidrogea, ¿no? Trabajamos para garantizar esa salubridad, la calidad y limpieza del agua potable. Para ello cumplimos todos los requisitos higiénicos sanitarios que marca la normativa vigente, y esto se traduce en más de 40.000 analíticas al año, que son complejas porque analizan más de 150 parámetros, pero es que además tenemos multitud de puntos de control en nuestras redes de distribución en toda la región, donde se toman los parámetros más característicos del agua, como es pH, cloro, etcétera, ¿no? Y esto supone más de 160.000 análisis, o sea, controles al año, ¿no? Por otra parte, también realizamos un control exhaustivo del agua que introducimos en la red para evitar las mínimas pérdidas posibles. Lógicamente, en una región como Murcia, una gota de agua es un tesoro, ¿no? Entonces, ponemos todos nuestros medios para procurar perder la mínima cantidad de agua posible. De hecho, esto nos lleva a que en nuestras redes, que son unas 7.000 kilómetros de redes en toda la región de Murcia, hace que nuestro rendimiento técnico sea del 85%, una media del 85% en toda la región, que es un muy buen dato teniendo en cuenta que según la EAS, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, ese rendimiento técnico en España está en torno al 78%. También apostamos por la economía circular. En las depuradoras que gestionamos apostamos por ello, y esto supone reutilizar el agua y tender hacia la autosuficiencia energética. Y también, cómo no, desarrollamos modelos responsables con el clima, potenciando soluciones que contemplen infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, que creo que es fundamental para eso que he dicho antes, de adaptarnos al clima, al cambio climático.
Y por último, en esta primera introducción también, comentaros que nuestra compañía siempre ha tenido la convicción de trabajar sin dejar a nadie atrás. Por eso somos una empresa socialmente responsable y garantizamos el agua a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque en este sentido hace años que venimos trabajando con ayuntamientos de los municipios donde operamos, implantando y colaborando en medidas sociales dirigidas a colectivos vulnerables, y estas medidas siguen siendo vigentes ahora, si cabe, mucho más, lógicamente, a consecuencia de esta pandemia. Muy bien, Inmaculada. Fíjense, 40.000 analíticas al año, 7.000 kilómetros de redes, un rendimiento técnico del 85% cuando la media está en un 78%, y me consta, porque he hablado mucho a lo largo de los últimos años con Hidrogea, a través de entrevistas, que están trabajando para todavía avanzar en ese porcentaje. Se está haciendo un esfuerzo más que importante en ese sentido. Vamos con Francisco Cabezas. Me gustaría trasladarle la misma pregunta. Por el trabajo y también para que los asistentes, los lectores, para cuando salga esta crónica, conozcan mejor la labor que se está haciendo en el Instituto Euromediterráneo. Francisco, cuando quiera. Muy bien, buenos días a todos. En el Instituto Euromediterráneo del Agua es una fundación que se crea por inspiración del Consejo de Europa, se crea hace ya unos años, y que tiene como objetivo fundamental pues todo lo que se relaciona con el estudio, la divulgación, el conocimiento, el análisis, la propuesta, el intercambio de opiniones en relación con los recursos hídricos y de forma específica centrados en las zonas del ámbito mediterráneo, euromediterráneo, y más concretamente en las zonas deficitarias, en las zonas sujetas a un fuerte estrés hídrico, ¿no? Con esa vocación pues ha venido funcionando durante unos cuantos años y con una orientación fundamentalmente dedicada a estas tareas. A diferencia de lo que comentaba antes la compañera Inmaculada, que tiene una responsabilidad directa de gestión sobre un determinado sistema hidráulico, el Instituto es un centro de, por así decirlo, análisis, desarrollo, investigación, propuesta, intercambio de opiniones sobre este asunto. Para desarrollar este trabajo, pues ha organizado muchas conferencias, tiene una colección de libros muy extensa, y una cuestión que sí que me parece relevante es que, quizás sea una singularidad del Instituto, es que no aborda estos problemas desde una perspectiva única, sino que desde el primer momento se ha preocupado de cubrir tanto los aspectos, vamos a decir, más tecnológicos del agua, como pueden ser pues estas tecnologías de las que se está hablando, de la reutilización, la desalación, etcétera, como otras vertientes, digamos, otros aspectos que son diferentes pero que son igualmente importantes. Por ejemplo, las cuestiones de naturaleza jurídica. El Instituto viene publicado y viene trabajando desde hace años en esa línea. Por ejemplo, las cuestiones de tipo económico. Las cuestiones económicas son fundamentales cuando se habla en general, cuando se habla de muchas cosas, pero desde luego del agua específicamente mucho, ¿no? Las cuestiones de naturaleza medioambiental, las cuestiones sociológicas, en fin. Hay muchos aspectos que son convergentes para cuando se analizan los problemas del agua, y el Instituto ha procurado siempre desde el primer momento tener una visión, digamos, amplia, no circunscrita a uno de los aspectos concretos que estoy diciendo, sino relativa a muchos de ellos, ¿no? Con esa perspectiva, con ese enfoque y con esos cometidos, pues viene participando en muchos proyectos tanto españoles como internacionales, proyectos europeos, y desarrollando, pues, como digo, esa labor de investigación, de desarrollo, de cooperación, de colaboración y de divulgación en el campo de los recursos hídricos, que es, digamos, su sello de identidad. Hablaba usted de los temas económicos, claro que son importantes y claro que lo sabemos en la región de Murcia, ¿no? De hecho, ahora mismo, para hacer frente a esos procesos meteorológicos extremos, a esas inundaciones, a la DANA, pues imagínense, ¿no? Las peleas competenciales que hay ahora mismo entre Confederación Hidrográfica, Gobierno regional, el Estado. Muchos de esos proyectos antirriadas tienen
tienen una financiación compartida y es difícil ponerse de acuerdo en el porcentaje y en que cada cual tiene que cumplir su parte. Así que es complicado. Vamos ahora con Teresa Navarro. Ahora lo que me gustaría conocer bien es qué se está haciendo desde ese Instituto del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia. También un poco, en la medida en que usted quiera, conocer también cómo se está desarrollando esa cátedra del agua que dirige y conocer, en definitiva, un poco esa vinculación que tiene su área de trabajo con la consecución del objetivo número 6. Teresa, cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, desde luego desde la Universidad de Murcia y particularmente a través de esos 2 centros de estudio e investigación que han mencionado Alejandro y el de los que yo formo parte, el Instituto del Agua, que está creado, tiene una larga trayectoria desde 1995, o desde la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad creada en virtud de un convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento, Aguas de Murcia, y la Universidad de Murcia, esto ya más recientemente, desde diciembre de 2015, pues venimos desarrollando también o aportando, realizando nuestra pequeña aportación al estudio general de la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos, donde, qué duda cabe, se encuentra también el ODS 6, por supuesto. Lo hacemos, por lo tanto, pues de una manera muy similar a como ha comentado el compañero Francisco Cabeza, como un centro de investigación, pues a través de la investigación, la formación, la divulgación, la transferencia del conocimiento. Las universidades son y siempre han sido agentes de transformación social y lo han hecho en base al conocimiento que ellas generan. Y estos centros de investigación anclados en la Universidad de Murcia lo que aportan es también una solución multidisciplinar muy apropiada para dar respuesta al carácter poliédrico que muy bien ha mencionado Francisco Cabeza, que tienen todos los problemas relacionados con el agua. No sería completo los estudios, los análisis que desde el Instituto o la Cátedra del Agua venimos desarrollando si lo hacemos solamente focalizados en el ámbito, como mencionó, jurídico, económico, social, sino que hay que conjugarlo, hay que integrarlo, porque, por lo que digo, tiene un carácter multidisciplinar. Entonces, tanto el Instituto como la Cátedra, al integrarse profesores universitarios, y no solo de la Universidad de Murcia, sino también de otras universidades de ámbito nacional e internacional, tenemos miembros de Latinoamérica, de Francia, de Italia, pues evidentemente aporta ese bagaje de conocimiento universitario, de estudio, de profundización, de diagnóstico, que resulta muy enriquecedor para dar una cumplida respuesta, como digo, a esos problemas de carácter multidisciplinar. Y desde esa perspectiva pues hemos desarrollado proyectos, contratos de investigación, jornadas, seminarios, que todo, lo más importante, y también esto es destacable, todos sean materializados en libros, en monografías, en publicaciones que están al alcance, por supuesto, del público en general y de los interesados en la materia. De modo que de esta forma creo que la Universidad de Murcia y sus principales centros de investigación están aportando su granito de arena a la consecución del ODS número 6 a través de la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento. Muy bien, Teresa. Uno de esos estudios, me parece que compartido ambas universidades, están precisamente con el tema de las inundaciones y se está desarrollando en este momento en ese ámbito universitario, nos comentaba hace poco el presidente de la Confederación. Sin duda, el aporte, además va a sentar las bases, Dios quiera, sobre proyectos futuros para evitar, ¿no? Efectivamente, además, tengo que mencionar que muy recientemente, a principio de año, la Confederación Hidrográfica del Segura se adhirió también a la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad, por lo tanto, es cierto que estamos teniendo este lamentable parón en todos los sentidos como consecuencia de esta crisis sanitaria global, pero el propósito, evidentemente, es continuar con una labor de trabajo conjunto que hemos desarrollado incluso antes de que se hubiera adherido. Por lo tanto, el futuro, desde luego, es prometedor en cuanto a análisis interesantes en este punto. De acuerdo, Teresa. A partir de ahora vamos a iniciar un bloque de preguntas compartidas, digamos, y luego habrá un segundo bloque para unas preguntas más concretas para cada uno de nuestros invitados. No pretende ser este otro debate sobre la pandemia, la COVID-19, pero sin duda tenemos que reconocer que el contexto epidemiológico lo está afectando a todos los ámbitos, incluido, por supuesto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, al número 6. La pandemia pone de manifiesto la necesidad del saneamiento, de la higiene,
todos los expertos nos dicen la importancia que tiene ese lavado de manos, por encima incluso del uso del gel hidroalcohólico, por ejemplo. Y a mí me gustaría preguntarle a la consejera de Hidrogea, Inmaculada Serrano, ¿en qué medida cree que esta crisis profunda, socioeconómica, sanitaria, por supuesto, puede repercutir en la financiación de proyectos de investigación que están ahí precisamente para que intentemos ser más eficaces y más sostenibles? Inmaculada, el micro me parece que lo tiene cerrado, cuando quiera. Sí, pues ya me oís. Vale, pues bueno, primero me vais a permitir que me retrotraiga un poquito a marzo, ¿no? Con el confinamiento, incluso ahora, ¿no? Que seguimos con la evolución de la pandemia, por recordar un poquito que creo que la respuesta de Hidrogea ante esta pandemia creo que fue responsable y eficaz, porque tomamos todas las medidas que tuvimos que tomar con dos objetivos prioritarios que tú estabas comentando, Alejandro. Asegurar el suministro de agua con toda la garantía, mucho más teniendo en cuenta que una de las pocas medidas que podemos hacer los ciudadanos es lavarnos las manos y extremar la higiene en el hogar, ¿no? Y el otro objetivo igualmente importante era asegurar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros empleados, ¿no? Porque lógicamente creo que no nos imaginamos aquel confinamiento sin agua, que hubiera sido un desastre, y nosotros esto evidentemente lo sabíamos, teníamos esta responsabilidad encima como otros servicios esenciales. Entonces, desde el minuto -1 tomamos todas las medidas para evitar que esto sucediera, es decir, para que la población tuviera suministro las 24 horas del día, ¿no? Para ello, pues hicimos como otras empresas, es decir, turnos, teletrabajo, etcétera, ¿no? Tal vez la medida más llamativa fue aquella que hicieron nuestros compañeros de la potabilizadora de la ETAP de Contraparada de Murcia, que se aislaron, ¿no? para proteger ese suministro y esa potabilización del agua, y que el agua no faltara a los murcianos, ¿no? Esa fue una de las medidas un poco más llamativas, ¿no? Pero bueno, esto fue durante ese confinamiento. Seguimos con todas estas medidas, desgraciadamente, tal y como está la situación, y seguimos totalmente alerta porque no debemos descuidarnos, ¿no? Pero comentando esto que decías, ¿no? de cómo, si está afectando esta pandemia esa consecución de los objetivos, yo pienso que lógicamente esta pandemia va a hacer que este país sufra una crisis social y económica pues sin precedentes, desgraciadamente, ¿no? Pero precisamente por eso proyectos e iniciativas, como ya veníamos trabajando para esta consecución de los objetivos, no solamente siguen vigentes, sino es que son fundamentales ahora que esta nueva realidad que nos ha impuesto el COVID, ¿no? De hecho, creo que la actuación de instituciones y empresas españolas deben alinearse con las actuaciones que está haciendo la Unión Europea. De hecho, como comentabais ahora, Europa ha cumplido, y afortunadamente, ¿no? Esto redunda en que ahora tenemos una mayor certidumbre en ese aspecto, ¿no? Hay unos fondos, es decir, los fondos europeos van a suponer un impulso tanto en los ejes de salud, de transición ecológica y de digitalización. Y nuestro país tiene una responsabilidad que cumplir. Las empresas creo que ya están preparadas para ello, y las empresas del sector del agua contribuyen al desarrollo de otros sectores. Podemos avanzar en desarrollo sostenible y actuar en esa emergencia climática. Por eso, como comentabas, creo que no solamente, no debe afectar esto, sino que la colaboración pública-privada va a ser esencial para canalizar esos fondos y que seamos el motor de esa reconstrucción tan necesaria. Muy bien, Inmaculada. Le traslado la misma pregunta al profesor Francisco Cabezas, del Instituto Euromediterráneo. Pues como bien ha dicho, ha enarbolado un montón de proyectos. Yo no sé si la crisis va a ser, esta profunda crisis económica que se avecina, o que ya tenemos, va a ser un motivo que impulse esos proyectos porque los necesitamos hoy más que nunca, o teme que pueda repercutir negativamente, ¿no? y que ahora mismo no llegue esos fondos. No sé qué opinión tiene, Francisco. Pues mi opinión es más bien pesimista, ¿no? Yo creo que, claro, depende de cómo se mire, pero yo creo que el impacto que esto va a tener va a ser un impacto, por supuesto, es evidente que es un impacto muy fuerte, y un impacto, desde luego, en mi opinión, claramente negativo y desfavorable, ¿no?
en general a todas las iniciativas de proyectos nuevos, de desarrollos nuevos, de iniciativas. Yo creo que el impacto que va a tener la COVID va a ser un impacto sumamente negativo. Creo que muchos proyectos que estaban en marcha o que estaban iniciados o que se estaban pensando van a quedar directamente suspendidos, ¿no? La percepción que hay social y la preocupación pública que hay sobre todos estos problemas, yo creo que en estos momentos se está evidentemente orientando hacia la grave crisis sanitaria que tenemos encima y por tanto todo lo que no, digamos, esa es la prioridad. Todo lo demás pasa un rol muy secundario en estos momentos. Creo que la puesta en marcha de proyectos o de iniciativas va a ser muy selectiva, es decir, probablemente se mantengan y se incrementen aquellos proyectos y aquellas iniciativas que estén directamente relacionados con sectores que se consideran como básicos. Por supuesto, los temas sanitarios, que son un asunto básico, y ahí yo creo que efectivamente se producirá un incremento de la atención pública traducida en inversión y en esfuerzo público en ese sector concreto. El sector concreto, por ejemplo, de las tecnologías de la información, las comunicaciones, creo que es otro sector que también, como consecuencia de todo esto, puede incrementar su actividad y tener más proyectos pendientes de desarrollo y en marcha. Es decir, por así decirlo, habrá un impacto de incremento y favorable, pero muy sectorial. Globalmente yo creo que el efecto que va a tener la pandemia va a ser un efecto sumamente negativo, sumamente desfavorable y en general muy dañino. Piénsese que en condiciones, vamos a decir, normales, la situación que hay, el ODS 6 se pone en marcha por la gravísima situación que, claro, esto en España suena muy lejano, ¿no? La gravísima situación que hay a escala mundial respecto simplemente al acceso al agua. El acceso al agua aquí se da por hecho. Antes comentabas digamos, la maravilla de que se abra un grifo y salga agua. Bueno, pues eso es una cosa verdaderamente asombrosa. Y eso, por fortuna en España, pues es un asunto que está históricamente resuelto hace ya muchos años, ¿eh? No es esa una preocupación. España y en muchos países, digamos, del primer mundo, por así decirlo. Pero a escala global, a escala mundial, es un problema que por supuesto no está resuelto y que además está muy lejos de estar resuelto. La Agenda 2030 en el aspecto concreto del agua, y concretamente en este objetivo de desarrollo, se centra en un problema que, por así decirlo, en España es inexistente. Es decir, el problema fundamental hacia el que se orienta los objetivos de desarrollo es el acceso al agua potable, acceso al agua, y la disposición de sistemas de saneamiento. Básicamente son esas dos cosas. Y esas dos cosas, en España, como repito, en muchos otros países, pues están resueltas desde hace tiempo. Pero eso no es así a escala internacional. A escala internacional, donde no hay acceso al agua, donde no hay servicios de saneamiento, donde las enfermedades hídricas son una de las causas principales de mortalidad infantil y de mortalidad de adultos. ¿Qué impacto puede tener el COVID? Pues empeorar todavía más la situación. Yo creo que sin ninguna duda. Si los servicios, vamos a decir, básicos no están bien resueltos ni están a disposición de todos de una forma asequible, directa, económica y universal, muy difícilmente puede pensarse que si encima a eso se le superpone esta crisis sanitaria que tenemos, esta pandemia, esta propagación, esta enfermedad de tan difícil control, incluso en países desarrollados y con sistemas sanitarios, vamos a decir, avanzados, y está causando los problemas que está causando, ¿qué no pasará en los países más desfavorecidos y en el tercer mundo en relación con este asunto? Y yo creo que globalmente esto va a tener un impacto, creo que por desgracia, muy negativo. Hay una enorme cantidad de población en el mundo que vive digamos, en zonas, no ya en zonas rurales, sino en zonas urbanas, pero en zonas suburbiales, en zonas donde no hay acceso al agua, ni al saneamiento, no hay acceso a nada. Estamos hablando de una cantidad muy significativa de la población de todo el mundo. ¿Qué impacto va a tener sobre toda esa gente la pandemia? Yo creo, por desgracia, un impacto absolutamente negativo y sin ningún efecto favorable. Los efectos favorables se producirán, repito, creo que en aspectos muy sectoriales, muy concretos, muy específicos, y no se producirán a una escala global en todo el mundo. Si eso es así, será al cabo de un cierto tiempo y más adelante, no por el momento. Muy bien, Francisco. Sí que es cierto, además, cada vez más esos análisis coste-beneficio que tienen los proyectos de muy diversa índole, cada vez son más obligados que nunca, ¿no? Y como dice usted, cada vez vamos a ser más selectivos porque ahora mismo hay que contar cada euro que invertimos muy bien hacia dónde va y el beneficio, ¿no? La
repercusión que tiene ese euro. Traslado también la pregunta... Si me permites, Alejandro, una matización nada más, para concluir todo esto. Una de las ideas que subyacen en toda la documentación que hay en torno a la Agenda 2030 y a los ODS y todo esto, es la necesidad, y esto si uno coge la documentación, que la documentación está total, en fin, es muy fácilmente accesible por Internet, la documentación que hay concretamente en España sobre este asunto, uno de los objetivos que hay de la política global es precisamente el alineamiento económico hacia los ODS. Es una especie de criterio político que está, como digo, en los planes de acción para la implementación de la agenda y que está de una manera explícita, muy clara, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que, digamos, por así decirlo, simplificadamente, los ministerios, cuando programan sus presupuestos, y ahora, en fin, es un debate muy de actualidad, precisamente, el de los presupuestos del Estado, ¿no? Cuando se programan los presupuestos que se van a ejecutar, deben tener en cuenta, según dice el Plan de Acción para la Agenda 2030, deben tener en cuenta explícitamente los ODS. Es difícil imaginar que en la situación en la que estamos, con la discusión que hay planteada, con la discusión que hay sobre los presupuestos, con la desviación que se está produciendo hacia otras actuaciones que requieren en estos momentos una actuación urgente, inmediata y una dedicación presupuestaria evidente, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. Es decir, que en ese contexto se pueda mantener la idea de que los presupuestos del Estado tienen que tener una orientación hacia los ODS. No digo que no se intente, pero que la dificultad de conseguir ese objetivo, yo creo que por efecto precisamente de la pandemia se ha incrementado de una forma extraordinaria. Muy bien. Y de hecho, la situación sigue siendo muy delicada. De hecho, el titular principal del diario La Opinión de hoy es eso, es esa recomendación del consejero de Salud, recomendación entre comillas, del autoconfinamiento. O sea, estamos llegando a unas cifras preocupantes y mira que sabíamos que iba a llegar esta segunda oleada y que probablemente iba a ser peor que la primera. En Murcia lo está siendo. Traslado la pregunta a Teresa Navarro. ¿En qué medida para las universidades, para cátedras como la que dirige, esta crisis económica, socioeconómica, puede afectarles? Bueno, pues poco más que añadir a lo que ha manifestado Paco desde la perspectiva de la investigación. Yo también tengo una visión pesimista, pero con un pequeño rayo para la esperanza por las principales cuestiones que ha puesto ya de manifiesto Francisco. Es evidente que estamos ante una crisis sanitaria global que ha afectado directísimamente a uno de los ODS más importantes, que es el de la salud y el bienestar, ¿verdad? Pero por hacer ese análisis centrado más en España, Paco ha proyectado la visión global, por supuesto, del acceso al agua potable a nivel mundial de los países en vías de desarrollo, pero centrándonos un poco en relación a la pregunta de cómo va a impactar esta crisis a las universidades, a la investigación, pues yo creo que mucho, evidentemente va a impactar mucho, porque ante todo la investigación, la formación, la enseñanza, en este caso superior, es una de las primeras sacrificadas y es una de las primeras que sufren los recortes, ¿verdad? Ya lo ha dicho Paco, la suspensión de proyectos, la congelación de proyectos, la paralización de nuevas convocatorias de proyectos, incluso de plazas de personal docente, etc. Por lo tanto, mi visión es negativa. Sobre todo si tenemos en cuenta que, echando la vista atrás, que es lo que ha sucedido, por desgracia parece que se va a volver a suceder, es que el Real Decreto 463, por el que se declara estado de alarma, introdujo una serie de restricciones y limitaciones a derechos fundamentales. Estoy pensando en el confinamiento, que afectó de lleno a otros ODS muy importantes. Pensemos en el cierre de establecimientos. Esto afecta directamente al ODS 8, ¿verdad?, relativo al trabajo decente, al crecimiento económico, y esto está generando también desigualdades sociales, el incremento de la pobreza, que son también ODS muy importantes. Por no hablar, por supuesto, del cierre de colegios, que afecta también al ODS número 4 de educación, el derecho a una educación de calidad. Por lo tanto, la perspectiva no es buena. ¿Por qué? Porque es cierto que Europa ha cumplido, ha liberado o va a liberar una serie de fondos muy importantes, pero es obvio que esos fondos tienen que ir a atender esas necesidades más básicas, porque las necesidades más básicas se están viendo afectadas por esta crisis sanitaria global que va a traer o está trayendo ya esa crisis, o sea, temida crisis económica. Sin embargo, yo creo que veo un rayo de esperanza. ¿Por qué? Pues por lo que ha comentado también Paco, ese alineamiento que deben tener los presupuestos públicos hacia la consecución de la Agenda 2030. Creo que si podemos sacar una
un aprendizaje práctico de esta pandemia o de esta crisis global, sanitaria y económica, es la importancia de cumplir los objetivos del desarrollo, los 17 ODS, porque de una manera o de otra están todos afectados por esta crisis sanitaria, no solo, pero también el 6. Por lo tanto, yo entiendo que los poderes públicos tienen que tomar decisiones en esa esperanza que ha puesto en manifiesto Paco. O sea, tienen que tomar decisiones para seguir apostando, ¿verdad?, por el cumplimiento en la medida de lo posible, proporcionalmente, pero sin un abandono absoluto de la investigación para el desarrollo o la consecución de esos objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Por lo tanto, yo espero que la toma de decisiones de los poderes públicos no sacrifiquen primero o muchísimo, tanto como en otras ocasiones se han producido, las investigaciones y los trabajos que puedan contribuir a la consecución de la agenda y de los objetivos del desarrollo sostenible. Muy bien, Teresa. Bueno, aquí dejamos el bloque de las preguntas generales compartidas. Teníamos que tocar el contexto de la pandemia porque, como digo, lo afecta a todo. Voy a aprovechar para invitar a los espectadores de este webinar a que envíen sus preguntas a través de ese menú que tienen, esa opción que proporciona esta plataforma, Zoom, y que envíen alguna de las preguntas que quieran a cualquiera de nuestros invitados. Vamos a ver si conseguimos llegar con tiempo a la recta final y respondemos a alguna de ellas. Si no hubiera tiempo, como saben, como habrá una crónica de todo lo que aquí se hable, tendremos tiempo de responderlas y que aparezcan publicadas en esa crónica, que si no me equivoco aparecerá publicada el martes de la semana que viene, en el diario La Opinión. Vamos ahora con el bloque de preguntas individuales. Me dirijo a Inmaculada Serrano. Me gustaría lanzar la mirada un poquito más allá. Hemos comentado al principio de este webinar esa inauguración que tienen del Centro de Innovación dentro de poco en Cartagena, pero me gustaría conocer en líneas generales qué objetivos se ha marcado Hidrogea para los próximos años. Inmaculada. Sí, pues os cuento. Me vais a permitir que también con las intervenciones de Francisco y de Teresa matice un tema también me parece interesante, ¿no? Esto que comentaba, en efecto, es complicado todo el cumplimiento de los objetivos, bueno, porque ahora los fondos se van a dedicar a otra cosa, pero claro, sí que es por eso creo importante, al finalizar mi mensaje anterior, de lo fundamental de la colaboración público-privada, ¿no? Porque al final, para poder encauzar según qué fondos, es decir, unos fondos irán para un sitio, otros para otro, hemos visto que algunos van por todo el tema de la transición ecológica y, como he dicho, todo el tema de aquí en España, el primer problema es esta lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, con esa colaboración podemos plantear soluciones sostenibles de infraestructuras verdes, etcétera, que también van a suponer empleo, van a suponer movimiento económico, ¿no? Yo creo que es un hilo de esperanza. La situación es complicada, pero creo que si tenemos el objetivo común y trabajamos juntos, oye, pues podríamos conseguir bastantes cosas, ¿no? Insisto, sabiendo el escenario en que nos movemos, que coincido con Teresa y con Francisco, ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, vuelvo a ella. Bueno, pues nosotros, ¿qué proyectos tenemos para el futuro? Pues bueno, principalmente seguir trabajando en la línea estratégica que veníamos trabajando hace tiempo, ¿no? Porque creo que esto nos va a permitir pues seguir con una gestión hídrica la mejor posible, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en estrategias de sostenibilidad, de innovación y de transformación digital, ¿no? Que ahora veremos un poquito. Si hablamos de sostenibilidad, como ya he repetido, gestionamos agua, por tanto somos una empresa fundamentalmente medioambiental y, por tanto, nuestro objetivo principal es hacer el uso más eficiente del recurso con el menor impacto posible, ¿no? Entonces, para ello vamos a seguir impulsando estrategias y marcándonos unos objetivos para conseguir esto, principalmente lo de S6, ¿no? Junto con los demás. Entonces, destacaría algunos compromisos que tiene Hidrogea, que algunos está ya bastante cumplidos, otros todavía nos queda bastante, pero bueno, son nuestras metas, ¿no? Y quería compartirlos con vosotros. Son muchos, pero solamente tocar algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, tenemos el compromiso relacionado al final con el ODS, que también es la acción por el clima y la preservación de la biodiversidad. Y nosotros planteamos esa preservación de la biodiversidad en nuestras instalaciones, ¿no? Así contribuimos con AMSE, con la Asociación de Naturalistas del Sureste, para proteger especies en extinción en nuestra depuradora de Cabezo Beaza.
¿no? Es decir, esto recientemente, estamos muy orgullosos, nos ha valido ser finalistas de un premio europeo de medio ambiente, ¿vale? Y que precisamente premia pues la iniciativa donde se equilibra la gestión empresarial con la preservación medioambiental, ¿no? Además, muchas de nuestras instalaciones han sido registradas oficialmente en el inventario nacional de zonas húmedas, ¿no? Concretamente, esto ha pasado con la laguna de Cabezo Beaza, donde habitan 120 especies, 14 de ellas en periodo de extinción, ¿no? Una de ellas, el pato cabeciblanca, malvasía, es la que estaba en periodo de extinción, y gracias a esta colaboración con ANSE pues se ha conseguido que cerca del 15% de la población de estas aves esté aquí en Cabezo Beaza, y es un orgullo, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido este prestigioso reconocimiento que lo cuento aquí porque estamos muy orgullosos, lógicamente, ¿no? Otro proyecto que llevamos en marcha es, todos los años hacemos proyectos y auditorías energéticas que nos van permitiendo poco a poco ir reduciendo el consumo de todas nuestras instalaciones. Esto nos ha llevado a que en los últimos 5 años hemos reducido ese consumo energético en un 17%. Eso a su vez lleva una disminución en las emisiones de CO2, que se han reducido un 8% en los últimos 5 años, ¿no? Como dije antes, apostamos también por energías limpias y la cogeneración. Por tanto, como dato, en 2019 casi el 100% de la energía que consumimos en nuestras instalaciones tiene un origen verde. Y volvemos a la economía circular. Las plantas que gestionamos, como la de Cabezo Beaza, pues el agua tratada es reutilizada por los regantes, y a su vez el gas que generamos en el proceso de digestión pues es aprovechado para producir energía, ¿no? Y nuestra meta final es la autosuficiencia energética de toda la planta, ¿no? Es nuestro objetivo final, ¿no? Si hablamos de otro eje, otra estrategia es la de innovación, fundamental para nosotros. Es una de las principales fortalezas que tiene Hidrogea, y que queremos seguir con ella junto con la adecuada gestión del conocimiento. Actualmente nuestros focos principales para la innovación son, lógicamente, la mejora del servicio, la eficiencia energética, economía circular, digitalización y todo lo que sea crear ciudades sostenibles y gestionar el agua de la forma más inteligente posible. Desde nuestro departamento de I+D+I colaboramos con distintos centros tecnológicos y educativos que forman parte de nuestro ecosistema de innovación, como son la Universidad de Murcia, precisamente la UPCT de Cartagena, Universidad Politécnica de Cartagena, también la UCAM, es decir, y a través de diferentes colaboraciones, en este caso cátedras, universidad, empresa, pues que tenemos constituidas con ellas, impulsamos todos los años pues infinidad de proyectos, tanto con financiación pública, privada y con proyectos de ámbito pues local, regional, nacional e incluso internacional, ¿no? De hecho, la inversión de I+D de Hidrogea en este año 2019 fue de más de 500.000 euros. Y por último, destacar uno de estos proyectos relacionado con el Mar Menor, que recientemente nos han sido concedidos fondos europeos, que es el LIFE de Sirro, que trata principalmente de mejorar la calidad en el proceso de desalización, mejorar las salmueras para que la calidad del agua que luego se lleva a los regantes tenga una mayor calidad y, por tanto, contribuir al vertido cero del Mar Menor, ¿no? Es un proyecto muy interesante que ojalá tenga resultados, ¿no? Y ya por último, cómo no, hablar de la transformación digital. Yo creo que precisamente hablamos de la pandemia. La pandemia ha supuesto ese último impulso que se necesitaba para esta transformación digital en todos los ámbitos, cultural, académico, empresarial, ¿no? Entonces, si me permitís hablar en cuanto a qué afecta esa transformación digital al agua, nosotros somos los convencidos de que, como decía antes, y he repetido este mensaje varias veces, urge adaptarse al cambio climático y, por tanto, urge que el mundo digital, que el agua se sume ya a ese mundo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque si apostamos decididamente por esto, pues lógicamente podremos integrar la mejor información sobre la disponibilidad del recurso, sobre la demanda, obteniendo un balance hídrico en tiempo real, sabiendo la gestión energética, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a esta información, que la tendremos integrada en tiempo real, podremos anticiparnos a situaciones de crisis, ya sea en forma de inundaciones, ya sea en forma de sequías, y entonces pasaremos de gestionar crisis a minimizar riesgos, es decir,
creo que vamos a gestionar el recurso de forma proactiva y no siempre reactiva, que es lo que venimos haciendo normalmente. Muy bien, desde luego ese impulso de la tecnología es una de las pocas cosas que podemos rescatar de esta pandemia, es el impulso que se le ha dado en todos los a monitorizar todas esas variables y desde ahí hasta hacer debates y en plataformas como esta, como estamos haciendo hoy. Me dirijo en este momento al Instituto Euromediterráneo del Agua para hacerle una pregunta que tiene que ver con la reutilización del agua y con la desalación. También me gustaría aquí recordar que una de las metas, esta era muy cercana, esta no era para 2030, esta era para el 2020, que marca Naciones Unidas, era precisamente proteger, restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas, humedales, ríos, lagos y acuíferos. Aquí conocemos bien este último tema, el acuífero del Campo de Cartagena está como está, y necesitamos protegerlo más que nunca, ¿no? Se le ha pedido quizá demasiado, pero es verdad que al mismo tiempo esto choca con los intereses de los agricultores que, lógicamente, pues necesitan ese tipo de agua. A mí me gustaría preguntarle al profesor Francisco Cabezas en qué momento nos encontramos en este momento en el desarrollo, en el impulso de la reutilización, la desalación del agua, que por supuesto viene a aliviar la extracción de los acuíferos, entre otras cuestiones, aliviar ese estrés hídrico que tienen algunas regiones como la nuestra y en particular cómo se está desarrollando también y en qué consiste, que nos explique un poquito ese proyecto Aquares. Sí, bueno, pues la situación actual, yo creo que bueno, es difícil resumirlo porque hay muchos puntos de vista sobre los que se podría enfocar, y además la situación depende también de las zonas, de los territorios, de sus capacidades, de sus características, pero en fin, por procurar ser muy sintético, yo diría que la situación de la reutilización y de la desalación, de las antiguamente llamadas las fuentes no convencionales de recursos hídricos, pues yo creo que es una situación que desde el punto de vista tecnológico se puede calificar como de madurez. O sea, son tecnologías ya que no son no convencionales, son tecnologías totalmente convencionales, están ya, digamos, totalmente asumidas. Desde el punto de vista técnico lo están desde hace muchos años, pero desde el punto de vista social están también asumidas ya con toda naturalidad. Faltan algunos pasos por dar, pero digamos, básicamente, desde el punto de vista de la tecnología y de la capacidad de desarrollo, pues son tecnologías maduras. ¿Qué quiere decir maduras? Quiere decir que funcionan con eficacia, que no son experimentos, que funcionan digamos, con normalidad, de una forma regular, de una forma confiable, segura, y además que han conseguido esta estabilidad y este funcionamiento eficaz con unas mejoras notorias de la eficiencia, de tal manera que en estos momentos se puede decir además que son tecnologías pues, eficientes y que tienen unos consumos energéticos y de insumos muy razonables. Hay que recordar, por ejemplo, que pasaba con la desalación hace no muchos años, donde los inputs energéticos pues, eran extraordinariamente elevados. Siguen siendo elevados, pero menos que de lo que eran hace algún tiempo. Y en estos momentos se han conseguido ya unas eficiencias desde ese punto de vista en concreto energética pues sumamente elevadas que difícilmente se van a poder mejorar en el futuro. Se ha llegado ya a una situación límite y esto es lo que da de sí la tecnología, ¿no? Esto desde el punto de vista tecnológico, es decir, no parece que haya grandes problemas en su desarrollo, en su implantación en cualquier lugar y de una manera, digamos, fiable. Cuestión distinta es, y es donde yo creo que está el problema principal, en los aspectos económicos. El problema que tienen estas tecnologías es que en general son caras. El agua producida por estos medios es un agua costosa. Tanto la reutilización como, sobre todo, específicamente la desalación de agua marina. Es un recurso que, repito, técnicamente ya no plantea grandes dudas, lo que, digamos, los problemas que planteaban hace años, pues están en buena medida, no del todo, pero en buena medida resueltos. Lo que no está resuelto ni tiene aspecto de que se pueda resolver es el aspecto económico, es decir, es un recurso muy costoso. Y eso quiere decir que, bueno, que no puede, ese es un dato muy relevante que no puede ignorarse cuando uno hace planificación de los recursos hídricos, de lo que necesita, de lo que tiene, de lo que puede tener, de con qué cuenta, de planes de futuro. Bueno, hay que hacer las cuentas, pero no son las cuentas del hectómetro cúbico, sino también las cuentas del euro.
Pues ahí es donde yo creo que están las principales dificultades que tienen estas tecnologías. Son, como digo, tecnologías perfectamente disponibles, pero tienen un coste muy elevado. Y eso no significa nada, significa simplemente que ese coste elevado tiene que ser tenido en cuenta. No puede, yo creo que responsablemente, bueno, como a veces se oye, yo creo que es un error. Bueno, el agua da igual, lo que importante es que haya, da igual lo que sea, la más cara es la que no hay. No, la más cara es la que es muy cara. Y una situación de agobio, pues bueno, uno la salva como buenamente puede, pero no se puede confiar de una forma estable y permanente, sostenible, digamos, por emplear la palabra de moda, en ese recurso de una manera permanente, si es un recurso que no se puede pagar de una manera permanente. Y el recurso a la subvención y a la ayuda pública, pues es un recurso que puntualmente se puede hacer, que duda cabe, pero que también tiene un recorrido muy corto. Eso no es sostenible tampoco a largo plazo, ¿no? Ni por razones de equidad, porque no tendría sentido que una parte de los sectores económicos estén beneficiando a otra, ni por razones incluso jurídicas, incluso legales, dificultades desde el punto de vista de la competencia, problemas de compatibilidad con directivas europeas, en fin, una serie de dificultades que hacen que eso sea una solución también muy puntual, muy eventual y con la cual no se pueda confiar. Con lo cual, y por sintetizar, por concluir, yo creo que son tecnologías disponibles, pero es muy importante tener en cuenta el coste y tener en cuenta el coste real. El coste real quiere decir el coste que a uno le costaría si tuviera que pagarlo todo de su bolsillo. No de que me ayuden o me presten o me den a fondo perdido. Eso está bien si se puede conseguir, ¿no? Que duda cabe, pero eso no es un, digamos, un procedimiento, yo creo que razonable para hacer unas cuentas de verdad. No tiene sentido engañarse con eso. Y lo que sucede es que estos recursos son recursos, repito, muy costosos y que la reducción muy notable de coste que se produjo en los últimos, vamos a decir, 10, 15 años, no es previsible que vaya a continuar en el futuro, porque ya se han alcanzado unos niveles de eficiencia, vamos a decir, que asintóticos. No cabe esperar ya muchas más mejoras. La reducción de los consumos de energía, la eficiencia técnica de las instalaciones, eso ya no se va a mejorar. Y por tanto, es lo que hay, es el precio que tiene y con eso hay que contar. O sea, yo creo que es la situación de todo esto. Con lo cual, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues integrar todas estas fuentes de recursos, como todas las demás, de una manera sensata y eficaz, teniendo en cuenta estas limitaciones económicas y teniendo en cuenta los impactos ambientales que se pueden derivar de ellas. Y ahí están la reutilización, está la desalación, están, como antes comentabas también, todo el problema del asunto de los pozos, todo esto está muy relacionado con el asunto del campo de Cartagena, del Mar Menor. Bueno, pues naturalmente, que duda cabe, los recursos superficiales de los que se pudiera disponer, y todo el paquete, los recursos, en el caso concreto de esta zona, recursos trasvasados, es un recurso también muy significativo, muy relevante. Todas estas fuentes de recursos han de integrarse de una manera inteligente, sensata, razonable, con los costes que cada una tiene, sin ocultarlos ni ignorarlos, sino conociéndolos y valorándolos y poniéndolos encima de la mesa, e integrarlo en soluciones que sean eficaces, que sean efectivas y que sean autosostenidas a largo plazo. Yo creo que esa es la situación. Y respecto a lo que comentaba, el proyecto Acuarel, bueno, pues esto, sí. No, que digo que en esas decisiones también, aunque veo que no toca el tema, pero yo sí lo voy a hacer, también tiene que ver la lealtad institucional, las valoraciones políticas, que a veces embarran más que otra cosa, ¿no? En vez de ir todos a una, con criterios técnicos, nos peleamos a veces por cuestiones que retrasan decisiones que son muy importantes, ¿no? En esa, digamos, política hidrológica. Sí, sí, por supuesto, eso sin ningún género de duda, vamos. Además, en concreto, yo he vivido esto que estás diciendo, lo he vivido muy de cerca, o sea, que sé de lo que hablo, ¿no? En este caso concreto, que duda cabe que sí, la influencia que tienen, digamos, las presiones de la política, los intereses políticos, a veces legítimos y a veces no tan legítimos, todo hay que decirlo, pues son determinantes en este tipo de cuestiones, por supuesto que sí, son muy importantes. Yo me refiero a lo que deben ser las cosas. ¿Cómo son? Pues efectivamente, están condicionadas por una serie de elementos que son externos a la planificación, pero lo que se debe contar, evidentemente. Y entre ellos está este aspecto, digamos, muchas veces pugnaz, que tiene la contienda política, volcada en el agua y en discusiones que son ajenas, que son propias de la política, pero que no son propias del agua, ¿no? Por poner un ejemplo, no tiene ningún sentido que se discuta políticamente qué precio tiene el metro cúbico. Es un tema técnico, tendrá que calcularse por gente que sabe de eso y que procura dar una cifra lo más atinada posible. Pero eso no es objeto de discusión política. La discusión política lo que tendrá que determinar es si se aborda o no se aborda, en fin, tomar las decisiones, pero con criterios de la política, no escudándose, por así decirlo,
o amparándose o buscando el paraguas protector de argumentos técnicos muchas veces torcidos y orientados a los objetivos que uno persigue, ¿no? En fin, eso, como digo, podía hablar mucho porque es un asunto que conozco largo y bien. tendido. Nos estamos quedando poco a poco sin tiempo. Me gustaría este instituto universitario y preguntarle, antes nos comentaba un poco la labor que tienen en ese Instituto del Agua y del Medio Ambiente, pero ahora me gustaría que me destacara alguno de los proyectos que estén vinculados a este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Teresa. Sí, claro. Vamos a ver, tanto desde el Instituto como de la propia Cátedra del Agua y la Sostenibilidad hemos venido desarrollando una serie de proyectos vinculados directamente con el ODS 6, pero me gustaría centrar un poco para explicar estas investigaciones que hemos llevado a cabo lo siguiente. Se ha mencionado antes de pasada. En nuestro país, en nuestra región, afortunadamente no tenemos problemas de acceso al agua, ¿verdad? Y de calidad. Ya lo estamos viendo que tenemos un servicio público de abastecimiento que, además desde hace mucho tiempo, que ofrece una garantía de suministro, ¿verdad? Por lo tanto, eso no son cuestiones que debamos nosotros o que tengamos o que prioricen, ¿verdad?, nuestros esfuerzos y nuestro tiempo de estudio. Nuestra investigación ha ido más aplicada a metas concretas y muy específicas del ODS 6, directamente vinculadas con los principales problemas que la región de Murcia y el sureste peninsular español tienen, que son básicamente, lo hemos mencionado y todos lo conocemos, ¿verdad?, la escasez de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. Por lo tanto, sin ánimo exhaustivo, voy a mencionar algunos de los proyectos que se han desarrollado, los estudios, la monografía, los libros, jornadas, lo que se trabaja en el instituto y en la cátedra, que están directamente relacionadas con metas específicas y concretas. Por ejemplo, hemos prestado mucha atención a las metas 6, 4 y 6.5, que son las relativas al uso eficiente de los recursos, a la gestión integrada de los recursos hídricos, y al amparo de esta meta o de esta preocupación que teníamos para alcanzar o para conocer cómo se estaba abordando o cumpliendo, alcanzando esta meta en la región de Murcia, pues hemos desarrollado estudios, jornadas, en los que hemos podido conocer la gestión sostenible y eficiente en procesos productivos del ámbito de sectores y empresas, tanto en el ámbito urbano como el industrial y también en el agrario, ¿verdad? Y con ocasión de estos estudios, de estas jornadas, hemos tenido ocasión de ver y conocer de primera mano casos de éxito de empresas que se dedican a estos sectores, en los que son casos de éxito, como digo, en los que se utilizan tecnologías limpias, con un menor consumo, ¿verdad? Hemos estudiado, hemos visto, también hemos conocido la agricultura ecológica de la región de Murcia, por ejemplo. También nos preocupaba, como no, ¿verdad?, la meta 6.3, que pretende la mejora de la calidad de las aguas, reduciendo la contaminación. Tuvimos una jornada muy interesante y un libro que está colgado en la web de la cátedra sobre el estado del Mar Menor, ¿verdad?, los distintos problemas o factores que fueron dando lugar a lo largo del tiempo a la situación tremenda en la que se encuentra. Y por supuesto también dentro de esta meta hemos trabajado mucho la reutilización. Hemos trabajado, y lo vamos a seguir haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Reglamento Europeo de la Reutilización acaba de ser aprobado, el 2023 lo tenemos aquí ya y tenemos que seguir cumpliendo, aunque ciertamente nosotros en la región de Murcia, en el sureste, estamos bastante bien posicionados, permíteme la expresión, o sea, muy avanzados, cumplimos muchas de las exigencias de este reglamento, que en buena medida se ha apoyado en el nuestro propio, en el español, pero tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, eso será una línea de investigación prioritaria en la Cátedra del Agua y también en el Instituto del Agua. Y luego un tema que nos ha preocupado recientemente en la Cátedra del Agua mucho también, es el relativo, es el que se ampara en la meta 6.1, que es la de encontrar, fomentar fórmulas para que el acceso universal y equitativo del agua potable sea a un precio asequible. Vuelvo a decir, vamos a ver, en el contexto español, de España y los países de nuestro entorno, no tiene sentido, como sí se produce, por ejemplo, en ámbitos de Latinoamérica, pongamos por caso aquellos países en los que no existe un acceso directo a un agua de calidad. Aquí no tiene sentido que hablemos, aunque también se ha hecho, atención, si el ODS 6 ampara o da cobertura a un derecho humano al agua. Eso no hemos dedicado mucho esfuerzo a ese estudio, a esa discusión,
Porque, para empezar, está claro que da cabida a un derecho humano, un derecho que a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas lo ha calificado como un derecho humano esencial y, bueno, partimos de esa base, ¿verdad? Sobre todo porque, como digo, en España, en los países de nuestro entorno, pues el abastecimiento, el acceso al agua y el saneamiento pues son un servicio público que, como digo, tienen una garantía de suministro. El problema aquí no es tanto, como digo, el plasmar legalmente, positivizar el derecho humano al agua, como centrarnos en los retos que los servicios humanos del agua plantean en la actualidad en un entorno de desarrollo de países desarrollados en un contexto de cambio climático. Yo creo que el principal problema que hemos trabajado nosotros aquí, que nos preocupaba bastante, era cómo consiguen los servicios urbanos del agua equilibrar una balanza casi imposible, y es garantizar conseguir ese derecho humano al agua, ese derecho de acceso fácil, asequible y en condiciones de igualdad al agua, ¿verdad? Al agua de beber, al agua potable. Hacerlo, además, a un precio razonable, porque esto sí me gustaría remarcarlo. A ver, el derecho al agua no significa que sea un derecho gratis o un derecho al agua gratuito. Es decir, la ONU lo ha dicho, lo ha plasmado también Europa, se trata de que el acceso al agua sea a un precio razonable. Y aquí entonces es donde nos encontramos la otra parte o el otro extremo de la balanza, que es donde es difícil equilibrarlo. Y es cómo conseguimos eso cómo se consigue eso haciendo que ese servicio sea eficiente, sostenible, porque no olvidemos que aquí hay un principio fundamental que tenemos que cumplir, que es la recuperación de costes. Lo ha mencionado un poco antes Francisco Cabezas. La recuperación de costes que no se están recuperando, y aquí puede hablar, por supuesto, Inmaculada largo y tendido, porque es profunda conocedora de este tema. En los precios del agua, o sea, nosotros hemos trabajado, hemos hecho jornadas y tenemos publicaciones sobre cuáles son las posibles fórmulas, los esquemas que permitan equilibrar esa balanza, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos costes no se incorporan, los costes financieros, los costes del recurso, y por lo tanto es un problema, bajo mi punto de vista, latente, que todavía tiene campo para seguir avanzando, investigando y estudiando, porque tenemos que conseguir ese acceso al agua, que el servicio sea sostenible y que, por supuesto, como se ha mencionado aquí, ya no se quede nadie atrás, y mucho menos por motivos económicos. Por lo tanto, estos son algunas pinceladas de algunos de los proyectos que se han desarrollado tanto en la Cátedra del Agua como en el Instituto. Muy bien, Teresa. Como me suele pasar, y en tono del mea culpa, nos quedamos sin tiempo, así que voy a hacerle una pregunta muy rápida a Inmaculada Serrano y enseguida comenzamos una ronda rápida de conclusiones en las que pueden incluir algunas de las preguntas que estaban previstas. Inmaculada, sí que me gustaría saber, es una pregunta reiterativa, te la hacen todos los periodistas, yo lo sé, yo voy a ser uno más, porque me gustaría conocer si ha evolucionado, cómo es hoy la conducta de los murcianos en cuanto al uso diario y personal que hacemos del agua, y también en qué medida está mejorando esos índices de rendimiento en nuestro tejido empresarial e industrial. Inmaculada. Sí, pues precisamente los murcianos tienen grabado la cultura del agua y del ahorro del agua desde hace ya muchos años. De hecho, bueno, esa dotación ha ido bajando con los años, ya hemos llegado a un tope que ya parece complicado seguir bajando, ¿vale? Estamos en torno a 180, 190 litros habitante día, esto incluye todos los usos, industrial y todo, incluye todo, ¿vale? Y en efecto, y como comentaba, es una dotación muy por debajo de la media europea, de la EAS, quiero decir, la media española, que está en torno a 264 litros habitante día, ¿vale? Por tanto, esto ya por sí solo habla de que los murcianos tienen clarísimo la importancia de ese ahorro de agua y es así, ¿no? Y luego, en cuanto a las industrias, también. Todas las industrias poco a poco han ido eficientando sus formas de llevar a cabo su proceso productivo en aquellos donde interviene el agua, ¿vale? Reutilizándola. Y, bueno, hay claros ejemplos de esto. O sea, que felicitar a la sociedad murciana porque lo tiene ya integrado en su ADN. Ahora más que nunca, ¿verdad? Ahora con todo el tema epidemiológico, yo creo que hemos tomado conciencia, ¿no?, de este asunto y de la importancia que tiene, ¿no? Como digo, como nos hemos quedado sin tiempo, vamos a hacer una
ronda relámpago, pues que se decía, de conclusiones. Vamos a comenzar con el profesor Francisco Cabezas. Conclusiones en torno a todo lo que aquí se ha hablado, en torno a la vinculación con este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 y un poquito también, pongamos la mirada un poquito más allá. No sé qué desafíos nos esperan de aquí adelante con respecto, por ejemplo, y era una de las preguntas, sobre la gestión y la tecnología del agua. Bueno, quién lo sabe, los desafíos cuáles pueden ser, ¿no? Podemos intuir a la vista de lo que ahora tenemos, pues que, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Se mejorarán las cosas? Pues algunas sí y otras probablemente se empeorarán, desgraciadamente. Yo creo que el momento actual se caracteriza por un desarrollo tecnológico sin par, tanto en los aspectos puramente pues, de la distribución, del tratamiento del agua, la tecnología de la información aplicada a todos estos aspectos. En fin, yo creo que ahí se han producido avances espectaculares, el control de redes, la mejora, la eficiencia, en fin, la optimización energética de las instalaciones. Creo que se han producido avances muy, muy importantes y muy significativos. Creo también que hay en general un marco organizativo pues, razonable, correcto, sin perjuicio de que siempre hay aspectos que se pueden corregir y algunos de ellos son ya conocidos y están identificados. Yo creo que uno de los elementos fundamentales son una consideración económica clara y explícita de las cosas, que en estos momentos no se está produciendo, todavía, pese a los avances que se han realizado, no en todos los sectores de utilización del agua, que son muchos y que son diversos y muy variopintos, no se ha producido esta asimilación de estas ideas y no hay una total claridad respecto a los costes reales que tiene todo esto y a lo que significa poner en marcha estos servicios de cara a la sociedad, ¿no? Tener en cuenta todo eso con toda claridad. Y luego un aspecto que me parece quizá el más importante de todo, que es el aspecto de la cooperación. Antes aludí a él y creo efectivamente que es una de las claves. El aspecto de la adecuada cooperación, coordinación, colaboración, lealtad, no sé cómo llamarle, de las instituciones. Y tenemos un sistema basado en una organización del Estado, bueno, pues la que es, con una legislación de aguas y con una normativa que intenta adaptarse a esa realidad política y que la experiencia está demostrando pues, que eso da lugar a unas ciertas disfunciones que habrá que corregir. Lamentablemente, toda la organización que hay en torno al agua, la estructura institucional del agua en España, pues parte de una serie de principios que parecen de sentido común, pues la cooperación, la colaboración, el interés mutuo, y eso vemos que no siempre se produce y que a veces pues, se tiende más bien a disgregar. En lugar de que haya una especie de tendencia a la unificación, a la integración, a compartir los problemas con objeto de darle soluciones más o menos comunes, pues lo que hay es una especie de tendencia, yo creo que muy lamentable, a la disgregación, a que cada uno intente resolver su problema como pueda, a una especie de tensión territorial que yo creo que está creciendo, yo creo que no disminuye, sino que está creciendo y que plantea verdaderas dificultades que no son ni técnicas ni económicas, no despreciando los problemas técnicos y económicos, que son muy relevantes, pero que estas dificultades no son ni técnicas ni económicas, sino que están, digamos, sobrevolando todo esto y que creo que es muy posible que sean las mayores dificultades con las que nos encontramos en estos momentos y en el futuro inmediato. Y por último, una muy breve referencia, antes que no he podido aludir por tenido tiempo antes, aludí en el proyecto Aquares. Dos pinceladas sobre el proyecto Aquares. Aquares es un proyecto europeo, un proyecto Interreg sobre reutilización del agua. El Instituto Euromediterráneo del Agua es un socio de este proyecto. Hay 9 países y 10 socios que están interviniendo en esto y que se dedican al intercambio de experiencias y de buenas prácticas. En noviembre, si no hay novedad, como es lógico, la COVID ha tenido también una incidencia grande sobre todo esto y ha dificultado mucho el ciclo de reuniones y de intercambio de experiencias previsto. Si no hay novedad, en noviembre se organizará en Murcia una reunión de Aquares, donde intervendrán todos los socios que intervienen en este proyecto. Repito, si el COVID lo permite y podemos hacerlo, la intención que hay en estos momentos es esa. Y el Instituto está elaborando herramientas para evaluación de inversiones, una serie de herramientas, yo creo que de interés relacionadas con la reutilización. Cualquiera que esté interesado en todo esto, por supuesto, que puede dirigirse al Instituto y le facilitaremos todo lo que quiera y de luego hay la página web donde hay datos más concretos en relación
más detallados en relación con este proyecto en concreto. Muy bien, Francisco. Vamos con la representante del Instituto del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia, Teresa. Vamos con esas conclusiones de lo que aquí se ha hablado, pero no me resisto también a que en esas conclusiones puedas decirnos algo de lo que la región de Murcia en este debate mundial puede aprender de otros territorios y sobre todo que puede enseñar, porque como bien has indicado en anteriores intervenciones, creo que se están haciendo muchas cosas bien en esta tierra. Sí, bueno, la verdad es que aprender siempre se puede aprender en todos los sentidos y más en estos campos en los que la experiencia va demostrándose cada día y se va surgiendo conforme se van intentando dar soluciones ad hoc. Por lo tanto, aprender, desde luego, seguro que podemos aprender. Pero lo que tengo muy claro es que sí podemos estar orgullosos y podemos sentirnos un ejemplo en muchas de las formas de actuación de la gestión integrada de los recursos hídricos y del uso sostenible y eficiente del agua en la región y en el sureste peninsular más por ampliación. Ahora que se habla tanto de la economía circular y está tan de moda en los últimos años, yo me gustaría muy brevemente, porque además estamos en conclusiones, creo que lo que podemos decir sin ningún tipo de complejos es que nosotros en la región de Murcia, en el sureste peninsular, hemos ampliado la circularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver, la economía circular surgió desde hace tiempo una estrategia, ¿verdad? En un principio estaba anclada a los recursos, de hecho surgió con la Directiva de Recursos 2008 y demás, que básicamente nos venía a proponer un cambio de paradigma en el que nos decía tenemos que pasar a una economía lineal, donde estamos utilizando de manera muy agotadora los bienes y productos, ¿verdad? Estamos generando muchos residuos y debemos pasar a una economía circular en la que se haga un uso más sostenido, ¿verdad?, más limitado de esos bienes y productos y se genere, por lo tanto, estoy hablando muy genérico, y se genere menos residuos. Pero esto lo tenemos que ampliar y nosotros lo hemos hecho hace mucho tiempo y casi sin saberlo, lo tenemos que ampliar a los recursos naturales y más aún a los recursos escasos. Esto de la economía circular llevada al ámbito de la gestión de los recursos hídricos, al uso del agua, ¿qué significa? Pues lo que aquí se ha dicho desde hace mucho y se ha hecho, es hacer más con menos, usar el agua una y otra vez. Y creo que a lo largo de estos minutos pues ha quedado expuesto que la reutilización, ¿verdad?, en la región de Murcia pues, y en el sureste peninsular viene practicándose desde antiguo y está muy avanzada. Por lo tanto, creo que esa ampliación de la circularidad, ampliando el círculo de la circularidad a los recursos naturales escasos, agua y también suelo, es muy importante. ¿Por qué menciono el suelo? Pues porque, vamos a ver, hay cifras que aportan organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, el 80% de las aguas residuales se vuelven al ecosistema sin tratar. Esto son cifras y, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ha constatado que evidentemente esto es insostenible y ha focalizado en los recursos mal llamados no convencionales, la reutilización y la desalación, ha puesto el acento para conseguir uno de los grandes objetivos del desarrollo sostenible también, que es el número 2, combatir el hambre, ¿verdad? Hambre cero, combatir el hambre en el mundo. Bueno, pues quiero decir que ante eso, lo que estoy poniendo en valor de la importancia de la utilización, la reutilización del agua, la desalación, pues podemos esgrimir con orgullo, con satisfacción que tenemos una experiencia dilatada y que podemos ayudar y podemos aportar, ¿verdad?, a estos niveles y en otros ámbitos esta experiencia. De modo que resaltaría esto y también a modo de conclusión, porque ha surgido también al principio de la sesión, una de las conclusiones es que ante la situación gris, oscura, de desánimo que nos puede inspirar a mucho pues todo esto que estamos atravesando y lo que nos queda por venir, como con ocasión, como digo, de la pandemia, pues romper también una lanza en favor de la colaboración público-privada para esa reconducción de fondos y esa aportación, ¿verdad?, de fondos o ese apuntalamiento que puede producir de los presupuestos públicos la colaboración de las empresas privadas con el sector público. Por lo tanto, una de las conclusiones también, y como una de las también rayos de luz que puede arrojar, creo que el fomento de esa colaboración público-privada, que Inmaculada ha mencionado también anteriormente,
puede ser muy importante y puede ser también, me gustaría esgrimirla aquí en la conclusión para ponerla también en valor, y prueba de ello, por ejemplo, es todo lo que he estado intentando trasladar aquí estos minutos, que son fruto de esa colaboración que en su día en el 15 se hizo entre la empresa Aguas de Murcia y la Universidad de Murcia, que ha permitido, ¿verdad?, el desarrollo de estos estudios y la ocupación de temas, o el tratamiento de temas que son relevantes para la región de Murcia. Está silenciado. No se oye. A ver. Ahora. Ahora. Sí. Les decía que sí, que realmente que esa colaboración público-privada es hoy más importante que nunca. Y ya como nos quedamos sin tiempo, vamos con la última intervención de la jornada de hoy. Inmaculada, ¿qué conclusiones de todo lo que hemos podido escuchar en esta hora podemos extraer? Sí, pues bueno, la verdad es que ya está casi todo dicho. De hecho, ha sido un placer escuchar a Paco Cabezas y a Teresa, porque bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esta última reflexión que ha hecho Teresa sobre la economía circular y que aquí en la región de Murcia podemos sacar pecho en cuanto a eso, totalmente de acuerdo. De hecho, lo decía al principio cuando hablaba de lo llamadas nuevas fuentes alternativas como la reutilización y la desalación. Aquí no son nuevas en absoluto. De hecho, la reutilización creo que somos, si no me equivoco, el segundo país de Europa líderes, o sea, en reutilización, y por supuesto que hay que sacar pecho de esto en la región de Murcia, ¿no? Pero bueno, yo ya le digo que ya está todo dicho, pero sí que volver a repetir la idea que creo que es para nosotros, desde nuestro punto de vista de la empresa, fundamental, de que el agua es un bien escaso, muy preciado, y que debe estar no bien gestionado, sino muy bien gestionado, porque la presión demográfica es cada vez mayor. Vamos a necesitar más agua para la agricultura, para la industria y para la ciudad, ¿no? Por tanto, todos, y ahí volvemos a la colaboración público-privada, todos tenemos que involucrarnos en construir un modelo de ciclo integral del agua que garantice pues la calidad, la cantidad, aprovechando y protegiendo los recursos, que también es un mensaje que hemos dado todos. Muy bien, sin duda esa presión demográfica va más y el trabajo no puede quedar aquí. Se han hecho muchas cosas, pero los desafíos van a ser aún mayores. Nos despedimos ya, hasta aquí hemos llegado. Gracias a nuestros invitados, gracias a Inmaculada Serrano, gracias a Francisco Cabezas y gracias a Teresa Navarro por sus intervenciones hoy aquí con nosotros. A ustedes les recuerdo que podrán ver este webinar, que se publicará dentro de muy poquito en la web de La Opinión de Murcia, y les recuerdo que el martes próximo escribiremos una crónica de todo cuanto aquí se habla. Muchísimas gracias, Teresa, Inmaculada, Francisco, por su participación y hasta la próxima.